Esperamos que el deseo funcione como en Hollywood, que nos lleve a quitarnos la ropa desesperadamente, que sea espontáneo, urgente, que no necesite condiciones ni preparación, que surja así, que simplemente esté ahí y nos dé noches de pasión por toda la vida. Y en la realidad, ¿qué te encuentras? El dolor de cabeza, el agotamiento, la pareja que ya ni busca porque dejó de intentarlo, dejó de interesarle, el deseo que simplemente se fue por la ventana. Y esto ocurre paulatinamente, tras años de pareja, tras las responsabilidades acumuladas, que el estrés, todo nos va pagando poco a poco. Y lo más perturbador no es que suceda, sino que en algún momento dejamos de notar esa ausencia de deseo, nos da igual. Hoy vamos a hablar de por qué ocurre esto, por qué le exigimos a la sexualidad que sea siempre la misma cuando todo lo demás en la vida cambia y qué necesita el cuerpo para volver a desear de verdad. Esto aplica tanto para mujeres como para hombres, tanto si están en los 30 como para los 50, porque el deseo no tiene edad, tiene ciertas condiciones y esas condiciones las ponemos o las quitamos nosotros mismos. Así que empecemos. Vamos a iniciar por la biología porque aquí hay algo que mucha gente no sabe. El deseo sexual no es un impulso que existe por defecto y que se activa cuando hay una oportunidad. Es una función que el cuerpo produce activamente, pero que también suprime de manera activa cuando hay cosas más urgentes que atender. ¿Y cuál sería esa cosa más urgente que atender para el cuerpo? Sobrevivir. El cuerpo siempre va a priorizar la supervivencia si nota que hay algo que le amenaza. Y el sistema nervioso en modo alerta, el del estrés crónico, le dice al cuerpo exactamente eso. Hay amenaza, no es momento de desear. Y toda la energía, la sangre, se va a la supervivencia. Fisiológicamente, el estrés crónico eleva el cortisol de manera sostenida, esto ya lo sabemos. Y el cortisol elevado suprime directamente la producción de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. La testosterona es la hormona del deseo. Cuando baja, el deseo también baja. Y esto puede pasar a los 30 igual que a los 50. No es una condición cronológica, no es una cuestión de edad. Es una cuestión de cuánto tiempo lleva el sistema nervioso en alerta sostenida. Por ejemplo, un cuerpo de alguien de 32 años que vive bajo presión crónica, trabajo, responsabilidades, un ritmo sin descanso real, puede tener este cuerpo niveles de testosterona y de deseo equivalentes a los de alguien, no sé, 20 años mayor. El cuerpo no distingue la edad, distingue el estado del sistema nervioso. El resultado en la práctica es el que vemos todos los días, bueno, el que por lo menos yo veo constantemente. Parejas jóvenes sin deseo, personas en la mitad de la vida que creen que es normal ya no desear. Hombres que atribuyen incluso la falta de erección a su edad cuando en realidad es pura desregularización. Y mujeres que creen que perdieron la libido para siempre cuando en realidad su sistema nervioso nunca descansa. Entonces, cuando comienza a aparecer el dolor de cabeza, el agotamiento, el estoy muy cansada esta noche, mejor este fin de semana, esas no son excusas simplemente, son síntomas. Son el lenguaje que usa un sistema nervioso saturado para decir, no tengo recursos para esto ahora mismo. No porque esa mujer o esa persona no quiera, sino porque su cuerpo ya no tiene energía disponible para el deseo, porque todo lo demás en la vida se la llevó. El problema en pareja es que estos síntomas se leen como un rechazo y lo llevamos a lo personal. Quien escucha el estoy cansada realmente está escuchando no me interesas. Y esa interpretación, casi siempre incorrecta, pues instala una distancia que con el tiempo se vuelve mucho más difícil de cruzar. Esto genera incluso que los hombres dejen de buscar a sus parejas en vez de pensar, ¿cómo hago para que ella esté más relajada, más regulada, más segura, más tranquila?
Ahora, algo que también veo, aunque no sea el patrón más normal, pero sucede, y es que, ¿qué pasa cuando es él quien ya no tiene ganas? Eso para muchos hombres es una revelación muy incómoda, porque se supone que ustedes los hombres siempre quieren. La realidad es que el deseo masculino también se apaga, también se va y se va en silencio. Y nadie habla de eso porque no encaja con el guión que la cultura le asignó al hombre. Por eso es tan importante nombrarlo, porque hay algo más incluso que ocurre debajo de todo esto, y es donde la cosa se pone realmente interesante en temas del deseo. Además del estrés biológico, hay una trampa en la que caemos todos y que casi nadie identifica. Le exigimos a la sexualidad que sea lineal, que a los 45 funcione igual que a los 25, que a los 60 sea igual que a los 40. Y cuando no pasa de esta manera, en vez de preguntarnos qué necesita mi sexualidad ahora, sino que buscamos la manera de volver atrás. Tuve un alumno que me decía muy frustrado: pero si a los 30 mi pareja en 5 minutos ya estaba lista, no necesitaba que preliminares, eso es puro cuento. Claro, a los 30 el cuerpo ya venía entrenado en que en 5 minutos iba a ser penetrado, ¿no? Como la mayoría de mujeres a esa edad. El sistema nervioso aprende esa secuencia, pero el cuerpo cambia, las hormonas cambian, el sistema nervioso cambia. Y si no nos entrenamos, no aceptamos una nueva sexualidad, los dos, tanto hombres como mujeres, vamos a sufrir esos cambios como una pérdida, como un fracaso, como una frustración enorme, en vez de vivir estos cambios como una oportunidad de evolución sexual. Porque la sexualidad debe madurar, como madura todo en la vida. El problema es que a nadie le enseñaron a madurarla intencionalmente. Y entonces cuando el cuerpo cambia, y siempre va a cambiar, pues la reacción es buscar la manera de que todo siga igual. Las mujeres en su menopausia tomando hormonas sintéticas luego de los 50 y los hombres la pastillita azul, ¿no? A los 60. Pero la pregunta real que hay que hacerse en algún momento es la siguiente: ¿vas a adaptarte a la sexualidad que tu cuerpo te pide hoy, que necesita hoy, que puede ser además mucho más interesante y placentera que la anterior? ¿O vas a pasarte los próximos años exigiéndole al cuerpo que sea lo que ya dejó de ser? El deseo no es algo mecánico que se activa por obligación. El deseo necesita un terreno fértil donde germinar. Y ese terreno no nace de la exigencia, nace de la regulación. Y esto aplica igual para la mujer en premenopausia que ve desaparecer su deseo, que para el hombre que dice: tengo la testosterona baja y ya no tengo motivación por nada. Por eso, el problema tiene dos caras. Primero es hormonal, sí, en algún punto, pero también es ese sistema nervioso que lleva demasiado tiempo pensando en todo menos en desear. Entonces te hago esta pregunta que es la más importante de este episodio. ¿Qué eliges? ¿Regular tu sistema y adaptarte a la sexualidad que tu cuerpo puede tener hoy, o exigirle al cuerpo con hormonas o con la pastillita azul que todo siga igual? No lo digo como juicio, lo digo porque hay una diferencia enorme entre usar herramientas médicas para apoyar un proceso de transformación y evolución y usarlas para evitar la transformación, para evadir esa parte. Hay diferencias entre decirle al cuerpo: vamos a evolucionar juntos, y decirle: tienes que seguir siendo lo que eras hace 10 años. La pregunta real no es cómo volver el cuerpo al pasado, al deseo, a la sexualidad que tenías. Es qué puede hacer el cuerpo que tienes hoy cuando se le dan las condiciones correctas. Y lo primero es dejar de medir el deseo de hoy con el metro de hace 10 años. Necesitamos dejar el guión de Hollywood atrás y darle la bienvenida a una sexualidad distinta, más lenta, más consciente, que necesita más regulación del sistema nervioso antes de la estimulación genital, más presencia y menos automatismo sexual. Y lo segundo es trabajar el sistema nervioso, no la sexualidad directamente, porque el deseo no vuelve porque lo busques, vuelve cuando internamente aprendes que tienes los recursos disponibles para algo más que sobrevivir. Cuando el cuerpo aprende que el placer es seguro,
cuando hay ciclos reales de regulación, no la copita de vino, no la pantalla, sino regulación real, genuina, que active el modo parasimpático. Y lo tercero y muy importante, darle muerte al guión sexual de los 20. Ya, suéltalo, dale duelo a eso. Échale tierrita a la excitación instantánea, a la erección automática, a los 5 minutos que ya eran suficiente. Ese guión no va a volver. Y perseguirlo a toda costa es lo que deja a tanta gente sintiéndose frustrada, cuando en realidad solo necesita aprender a operar desde un sistema distinto. La sexualidad madura cuando tú decides madurarla, cuando aceptas lo que hay hoy y dejas de añorar lo que fue. Cuando eso sucede, cuando dejas atrás de exigirle al cuerpo lo que ya no puede darte y empiezas a trabajar con lo que sí tienes ahora, pues lo que aparece muchas veces es más rico, más profundo y más sostenible que lo que había antes. Entonces, para cerrar aquí, el deseo, tu deseo no se fue de golpe, se fue en silencio, paulatinamente, mientras el sistema nervioso acumulaba lo que nadie procesó y el cuerpo aprendía a prescindir del deseo. Y encima de eso le exigimos que sea lo que era, como si el cuerpo no tuviera derecho a cambiar. Eso no es un fracaso, eso es lo que pasa cuando nadie te enseñó que la sexualidad necesita madurar, que el cuerpo de hoy necesita condiciones distintas a las de antes y que esas condiciones, cuando se crean, abren algo que muchas veces es más profundo y más satisfactorio que lo que había antes. Esta semana hasta esta pregunta que incomoda, que es la pregunta del capítulo. ¿Qué le estoy exigiendo a mi sexualidad que ya no puede darme? La pregunta sola ya tiene que mover muchas cosas. Bien, si lo que escucharon hoy resuena, si se reconocieron en alguna parte del adormecimiento, en que el deseo se fue sin que nos diéramos cuenta, pues entonces les dejo el link de mis formaciones tanto para hombres como mujeres, para trabajar con el cuerpo que tienes ahora, desde el sistema nervioso, desde la energía sexual, desde todas las prácticas que llevan siglos apuntando a lo mismo que confirma la neurociencia hoy. Les dejo el link aquí abajo. Los espero en un próximo capítulo. Ya puedes encontrar este episodio en Spotify y YouTube. Acompáñame desde tu plataforma favorita para que no te pierdas el próximo capítulo.